Bueno, buenas noches. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, profe. Gracias. Bueno, se les informa que se está grabando esta clase. Estamos cumpliendo pues con lo que ha determinado el Departamento de Farmacia, que es hacer virtualidad. Entonces es importante que puedan asistir a las 8:10. Ya termino de admitir. Quien entró, entró. Quien no entró, no entró. Deben estar aquí, es virtual. Yo pienso que en la virtualidad es cuando uno debe estar más puntual, que no es más sino teclear un botón. Listo, ya no admito a más nadie. Bueno, tenemos el sistema nervioso. Este es complemento de la clase que dimos el sábado. El sistema nervioso pues tiene diversas funciones. Una función sensitiva en la cual toda la información que se recibe externamente e internamente es procesada por el sistema nervioso. Integradora. ¿Qué quiere decir integradora? Que toda esa información la toma, ¿cierto? Esa información que recibe, la analiza y da una respuesta. Y tiene una función motora, que es la respuesta a esa información que ese sistema nervioso recibe. Entonces, tenemos que las dos primeras, la sensitiva y la integradora, está en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y el sistema nervioso periférico. Esa función sensitiva e integradora, principalmente del sistema nervioso central. Y la función motora es primordial en el sistema nervioso periférico. Ya vamos a ver cómo se clasifica. Mirar nuevamente. Bueno, tenemos un componente sensorial o aferente que recibe y transmite los impulsos al sistema nervioso para su procesamiento. Y tenemos un componente motor o eferente que origina o se origina en el sistema nervioso central y transmite impulsos a órganos efectores, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, aquí tenemos el sistema nervioso central. ¿Quién lo comprende o quién lo compone? Tenemos principalmente el cerebro o encéfalo. Tenemos el encéfalo. El encéfalo es el órgano que tiene esas funciones sensitivas, integradoras y emite una respuesta. Tenemos el puente del encéfalo. El puente del encéfalo que se divide en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Estos órganos, ¿a qué se dedican o qué función tienen? Principalmente la de integración y la de emisión de una respuesta, ¿verdad? Hay que notar que en el puente de Valorio y en el bulbo raquídeo se encuentran los núcleos principales que nos mantienen con vida, la respiración y la circulación. En el bulbo raquídeo se encuentran unos núcleos que son los que controlan la función circulatoria y también la función respiratoria. Continuamos con la médula espinal, que a la medida que va pasando por la columna vertebral va recibiendo los diferentes nombres de las regiones por donde va pasando. Aquí, por ejemplo, la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacra. Entonces, todo esto en su conjunto es el sistema nervioso central, ¿verdad? ¿Quién la constituye? El encéfalo y la médula espinal. Tenemos que ese sistema nervioso central está protegido. ¿Quién lo protege?
hay unas membranas, que son 3, ¿verdad? Que son las que generalmente protegen tanto el cerebro como la médula espinal. ¿Alguien iba a decir algo? Escuchando. ¿Alguna pregunta? Las preguntas me las hacen. Yo como no veo, pues, quién levanta la mano aquí, porque estoy en pantalla completa. Me pueden interrumpir, pueden decir, profe, permiso, le voy a hacer una pregunta. O profe, una pregunta. Entonces tenemos que el sistema nervioso central tiene 3 membranas que lo protegen. La dura madre, que es la membrana más externa, ¿cierto? Esta membrana, la dura madre. Tenemos la aracnoides, que es la membrana intermedia. Y tenemos la pía madre, que es la membrana interna, la que se conecta directamente con el tejido cerebral. Aquí tenemos el cerebro, tenemos la cavidad craneana, que es la que protege el cerebro, y este es el tejido cerebral. Tenemos aquí el sistema nervioso central, el puente del encéfalo constituido por mesencéfalo, puente de Valorio y bulbo raquídeo, y tenemos la médula espinal. Entonces, allí tenemos esas 3 membranas que lo protegen. Tenemos pues lo que vimos al principio, que fue la neurona, ¿cierto? Su constitución tiene los mismos componentes que otras células. Bueno, yo dije que no iba a admitir más, pero bueno, ya estos son los últimos que voy a admitir. Ok. 24 personas, listo. Acuérdense que esto se está grabando. Bueno, entonces la unidad funcional y estructural en la neurona, sabemos que tiene un núcleo, de él se desprenden unas estructuras llamadas dendritas y otra estructura llamada axón, ¿verdad? Que está recubierto por las vainas de mielina. Aquí, en la parte ya macroscópica, esta es la constitución de un nervio, ¿cierto? Un nervio como tal. La estructura número 1 es el haz nervioso, es decir, ese cablecito que emite o permite la conducción eléctrica. En la estructura 2 tenemos el tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? El tejido de relleno que permite relacionar los diferentes órganos. 3, el paquete nervioso. O sea, esto está constituido también por tejido conjuntivo, ¿cierto? Y, como ven aquí, los diferentes vasos sanguíneos. Estas figuras aquí redondeadas, semirredondeadas, son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y por último, las arteriolas, que son las que conducen la sangre, las que están aquí. Entonces, los nervios son un manojo de prolongaciones de sustancia blanca, ¿verdad? Que forman los centros nerviosos en todos los órganos. Forman parte del sistema nervioso periférico. Ya vamos a ver qué es el sistema nervioso periférico. Y el cerebro como tal conduce señales estimulantes hacia los músculos y las glándulas. Acuérdense que las neuronas se comunican o se relacionan con otras neuronas, se relacionan con células musculares, se relacionan con células sanguíneas o se relacionan con células del sistema endocrino. Ahí tenemos, pues, la subdivisión del cerebro, ¿verdad? Que es donde se encuentra, pues, todas las actividades voluntarias e involuntarias y de raciocinio y de integración de nuestro cuerpo humano. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes zonas. Este es el sistema nervioso central. Tenemos una vista. Este es el frente, ¿verdad? Está mirando hacia acá y esta es la parte de atrás. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Tenemos aquí el lóbulo frontal, el de azul. El de azul. ¿Y qué permite o qué función tiene
el lóbulo frontal permite movimiento, nos permite pensar, el razonamiento. Si hay una parte en que nos diferencia de los otros seres vivientes, es el lóbulo frontal. Si a nosotros nos quitan el lóbulo frontal, pues no tenemos la posibilidad de pensar, de ser seres humanos, de tener razonamiento. También ese lóbulo frontal es la parte donde se resuelven los problemas, en donde tú piensas, hey, tengo este problemita, lo voy a resolver. Y tú buscas la manera de resolverlo. Tenemos la parte de la memoria, sobre todo la memoria más reciente, ¿verdad? Se guarda allí en el lóbulo frontal. Tenemos la parte de las emociones también, la alegría, la tristeza, la amargura, la euforia, son funciones que se dan en el lóbulo frontal. Y la función del lenguaje, sí, si tenemos un razonamiento allí, también se da el tema del lenguaje. Nosotros hablamos es porque funciona el lóbulo frontal. La de amarillo, el lóbulo parietal. Parietal. ¿Qué hace el lóbulo parietal? Pues detecta funciones táctiles como la presión, ¿cierto? Nos permite manipular objetos, como yo les decía en la clase, es el que nos permite hacer todos los movimientos para agarrar un lapicero, por ejemplo, escribir en el computador, escribir en el celular. Percepción y reconocimiento es el que nos permite reconocer a las personas, reconocer caras. Regulación de la temperatura, en él encontramos una serie de núcleos que permiten regular la temperatura del ser humano. Percibir el dolor. Sentimos la sensación, valga la redundancia, del dolor a nivel del lóbulo parietal. Y tiene funciones matemáticas, es la que nos permite también hacer cálculos matemáticos. Lóbulo temporal, el de verdecito que está aquí. ¿Qué función tiene? La función de la audición, ¿verdad? Nos permite oír. La función olfatoria nos permite oler. El equilibrio y la coordinación en conjunto con el cerebelo, que es esta sombrita que ustedes ven aquí, porque están resaltando los lóbulos del cerebro. El cerebelo, pues, en conjunto con el lóbulo temporal, permite la función de coordinación, de que no nos caigamos, de que siempre cuando caminemos o cuando corremos, lo hagamos de manera coordinada y no nos caigamos, ¿cierto? También permite el reconocimiento de caras, de emociones y las funciones táctiles. Y por último tenemos, de los que se ven aquí en esta gráfica, el lóbulo occipital. De aquí es la base de la visión. Aquí es donde nos permite percibir qué es lo que estamos viendo, la percepción e interpretación de los estímulos visuales y del reconocimiento espacial. El cerebro tiene dos hemisferios. Tiene 100 millones de neuronas, que son con las que nacemos. Las neuronas tienen la particularidad que no se regenera. La neurona se murió y no se replica. Peso aproximado 1500 gramos. Volumen de 1500 centímetros cúbicos. Y estas son las dimensiones. Ahí tenemos el cerebelo, está en la parte baja del lóbulo occipital. Como les dije, permite mantener el equilibrio, la regulación del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es esa pequeña contracción que uno tiene en reposo. Si usted se sienta o está quieto, ¿verdad? No está en movimiento, el cerebelo se encarga de que haya una pequeña contracción en el músculo, ¿ya? El músculo no está totalmente flácido. El músculo tiene una pequeña contracción. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, pues por lo menos ya hay un potencial de acción, ya hay una contracción previa que permite que si de pronto usted está sentado en algún lado, lo ataca un perro, o de pronto ve que lo va a atropellar un carro, usted pueda salir corriendo. ¿Ya? Ese tono muscular es el que permite las reacciones inmediatas, ¿ya? Que podamos reaccionar inmediatamente ante algún peligro, ante algún estímulo.
Y el cerebelo permite la coordinación y sincronización fina de los movimientos. Como les mostraba en la clase, hay una coordinación ejercida por el cerebelo que permite, por ejemplo, agarrar un lapicero, ¿ya? Hacer todos los movimientos finos para agarrar un objeto pequeño, un lapicero, por ejemplo. Tenemos el tallo cerebral. ¿Quién lo constituye? Bueno, ya tenemos el cerebro del cual ya hablamos, tenemos el cerebelo y tenemos el tallo cerebral o el puente del encéfalo. Son tres elementos Profe, que lo disculpe una constituyen. pregunta. Dígame. O sea, se sabe que toda la parte de arriba, o sea, el cerebro y todo eso es la de las partes más fundamentales y más como delicadas del cuerpo humano. En el caso del cerebelo que se encarga de gestionar los movimientos y sí, de mantener el equilibrio y todo eso que usted nos dijo ahorita, o sea, un mínimo, puede ser un mínimo roce o un accidente pequeño que afecte directamente al cerebelo, podría dejarte, o sea, prácticamente inservible, aunque las otras capacidades sigan funcionando, ¿cierto? Bueno, si hay una lesión a nivel del cerebelo, que, bueno, puede ocurrir, digamos, en un accidente o una persona que sufra un accidente cerebrovascular, un derrame, que, bueno, no es tan frecuente en el cerebelo, pero puede ocurrir. Cuando hay un ACV, accidente cerebrovascular, por ejemplo, la sangre que circula en el cerebelo, ¿verdad? Deja de circular. Y ustedes saben que la sangre oxigenada es la que permite que la neurona reciba el oxígeno y reciba el azúcar, reciba la glucosa para poder ejercer las funciones. El cerebro a quién es adicto y el cerebelo al oxígeno y a la glucosa. Entonces, si por ejemplo ese suministro de oxígeno y de glucosa se corta por un accidente cerebrovascular, obviamente que el cerebro o gran parte de su territorio se va a morir, ¿ya? Y si se muere, todas estas funciones de equilibrio, de regulación del tono, coordinación de movimientos finos, se va a perder. Va a haber dificultad, sobre todo en la locomoción de la persona, ¿verdad? Pero si el resto del cerebro y el puente del encéfalo están indemnes, es decir, no sufren ningún daño, la persona puede sobrevivir. No va a convertirse en un inservible como tal, 100%, pero sí va a tener ciertas dificultades para el movimiento, no va a poder estar totalmente en equilibrio, porque acuérdate que hay otra zona que es el lóbulo temporal y hay funciones auditivas que permiten el equilibrio también, que mantendría parcialmente, ¿verdad? Entonces, una persona pues, que tenga una alteración en el cerebelo va a tener problemas en la movilidad y en el mantenimiento del equilibrio parcialmente, no totalmente. No se va a mover igual, obviamente, no va a tener el mismo equilibrio, obviamente, pero si las demás funciones se conservan, lo más probable es que quede con funciones de equilibrio parcial, tono muscular parcial y la coordinación de los movimientos de manera parcial. No las va a perder totalmente porque hay otras zonas del cerebro que también las tienen, ¿ya? Entonces, Ok, profe, gracias. listo, abajo. Tenemos esta parte que es el mesencéfalo que está constituido por, perdón, el tallo cerebral que está constituido por mesencéfalo, puente de Valorio y bulbo raquídeo. Bueno, ¿para qué sirven estos tres elementos? El mesencéfalo controla la motricidad involuntaria, refleja y automatizada. Recuerden que el sistema nervioso tiene un sistema nervioso autónomo y otro sistema nervioso que es el voluntario. Hay funciones que son involuntarias. Por ejemplo, cuando yo les decía que en el puente del encéfalo hay núcleos que son los que nos mantienen vivos. El núcleo de la respiración, que funciona mayormente de manera involuntaria, y, y la función circulatoria, es decir, mantener la frecuencia cardíaca, mantener la contracción del músculo cardíaco
de manera permanente, eso está regulado a este nivel, a nivel del puente del encéfalo. Entonces, el mesencéfalo tiene esas funciones involuntarias. Y aquí, alguien hablaba de Parkinson en la clase. Si en el mesencéfalo se altera algún núcleo, ¿verdad? Acuérdense que de aquí sale, o sea, el cerebro recibe información, la procesa y de aquí mismo sale la función motora, de aquí sale la orden. Aquí salen haces nerviosos, axones, que van hacia el brazo, a la pierna, al mismo corazón, a los diferentes órganos, a cumplir una función que el cerebro les diga. Entonces, como por aquí pasa todo, ¿verdad? Cualquier daño a este nivel representa un gran daño a nivel de todo el organismo. Entonces, si hay algún daño a nivel de algún núcleo, de alguna estructura a nivel del encéfalo, se pueden producir enfermedades como el Parkinson. Acuérdense cuando yo les hablé de el sistema piramidal. ¿Qué es el sistema piramidal? Todos esos haces nerviosos que pasan por aquí, todas esas conexiones que pasan por aquí, que van a las diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Si se produce un daño, por ejemplo, una persona que sufre un accidente cerebrovascular, otra vez aquí, va a haber una disminución del flujo de la sangre y se van a dañar esos núcleos. ¿Y qué pasa? De que todas esas funciones de integración se van a alterar. O sea, lo que pasaba por aquí como estímulo eléctrico ininterrumpido se va a ver interrumpido. Entonces, por eso es que esas personas con enfermedad de Parkinson usted la ve temblando. ¿Por qué? Porque el estímulo que recibe, el estímulo eléctrico que reciben los miembros, principalmente las manos, es intermitente. No es continuo, el estímulo no es constante, es intermitente. Entonces, por eso usted ve a esa persona que tiembla cada vez y cada vez se pone peor. Puente de Valorio. Bueno, también tiene una función de integración, pero aquí en su estructura interna tiene un núcleo. Cuando yo les hablo de núcleos, son esas estructuras que permiten funciones involuntarias principalmente. Cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando nosotros nos vamos a descansar, cuando nos empieza el sueñito, el sistema nervioso empieza a bajar de actividad, ¿verdad? Y por ende, todas las otras órganos, todas las otras actividades llegan a su punto basal, es decir, la frecuencia cardíaca, si en el día la tenemos porque estamos activos, la tenemos entre 80 y 90 latidos por minuto. Cuando llega la noche y empezamos a dormirnos, llega a su estado basal, puede llegar a 60, 50 latidos por minuto, a lo más mínimo, ¿ya? Porque no hay desgaste calórico, no hay desgaste energético. Pero en el puente de Valorio hay un núcleo que es el centinela. ¿Y qué es un centinela? Que está pendiente de lo que pueda pasar. Todos los demás núcleos se inactivan o funcionan muy débilmente, pero hay un núcleo, es el núcleo rojo, el puente de Valorio, que es ese soldado que ponen de turno a estar pendiente de lo que pueda pasar. Es el centinela, es el que avisa si de pronto la persona mientras está dormida le ocurre una situación de peligro. Si de pronto usted está dormido y se pone a temblar. O sea, ese es núcleo centinela, alerta al cerebro, lo activa, usted se despierta y empieza a huir de ese estímulo que es peligroso para usted. También interviene el control del sueño y el despertar. Conecta a la médula con los hemisferios cerebrales. Entonces, aquí está el bulbo raquídeo, que es el inicio de la médula espinal. Y entonces hay una conexión, este sirve de puente entre la médula espinal y el sistema o los lóbulos cerebrales, los hemisferios cerebrales. También, fíjate, aquí hay otra función, mira, controla el equilibrio, la audición y el gusto. O sea, en conjunto con el cerebelo, también tiene la función de equilibrio. Pues fíjate, no es que la persona vaya a quedar, pues el ejemplo que pusiste, que vaya a quedar inservible, ¿no? Hay estructuras que pueden suplir de manera parcial la función que cumplía el cerebro si éste llegase a dañarse. ¿Ya? Y tenemos el bulbo raquídeo.
Perdón. En el bulbo raquídeo, aquí están los núcleos que yo les mencionaba que regulan el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la deglución, la tos, las náuseas y vómitos, ¿verdad? Regula las funciones del... Aquí están los nervios motor ocular, el nervio vago y el nervio facial. Están en este bulbo raquídeo, de aquí se origina. Entonces, si llegase a haber un daño a nivel del bulbo raquídeo, ese sí es peligroso. Ahí sí, como dice usted, quedaría la persona inservible. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar el bulbo raquídeo, que no le pase sangre oxigenada, ese núcleo que regula la respiración y el núcleo que regula el ritmo cardíaco se paran. Provocaría una parada respiratoria o una parada cardíaca y la persona ahí sí se puede morir. Esta gráfica me muestra cómo está estructurada la médula espinal. ¿Cuál es la médula espinal? La médula espinal es la que se continúa después de el bulbo raquídeo. Aquí viene la médula espinal. Entonces, ¿qué hacen en esa gráfica? Le hacen un corte sagital. Entonces, en ese corte sagital, esta es la médula. ¿Ya? Usted debe diferenciar unas estructuras importantes. ¿Ya? Aquí, este es el frente de la médula. Y esta es la parte de atrás. O sea, esta es la parte anterior y por acá está la parte posterior. ¿Qué debemos diferenciar en la médula? Que hay una sustancia blanca, como su nombre lo dice, es una sustancia blanquita, clarita, y hay una sustancia gris, esta negrita que ustedes ven aquí. ¿Qué más debemos ver? Las membranas que tapizan la médula, que la cubren. La primera es la dura madre, que es la más externa. Después sigue la aracnoides, que es la de la mitad, y después sigue la pía madre, que es la del interior. ¿Qué otra cosa importante que usted debe saber de la médula? Esta es la raíz posterior, ¿verdad? Esta es la raíz posterior, esta que ustedes ven aquí, y esta es la raíz anterior. Posterior, anterior. Esta raíz anterior tiene una función, es la función motora, es la que da la respuesta, ¿verdad? Y la raíz posterior tiene una función que es la función sensitiva, es la que recibe el estímulo, ya sea estímulo externo, de afuera del cuerpo, o estímulo interno. ¿Qué pasa? Que esa raíz posterior, como es sensitiva, es la que transmite la información hacia el sistema nervioso. Cuando se trata de una situación en la que hay que razonar. ¿Qué pasa? Que la información llega al sistema nervioso, la persona razona, procesa la información y da una respuesta que se va por aquí mismo. Esa respuesta llega a la raíz anterior. Y allí es donde se da esa función o esa acción que el cerebro quiere que se haga. Ahora, lo que yo les hablaba, la primera gráfica que ustedes vieron de la clase anterior, que fue lo primero de lo que hablé. Cuando tenemos un evento o tenemos, digamos, un estímulo de tipo doloroso, como acercar la mano a una vela o pullarse con un clavo, ¿qué pasa? Que la raíz posterior recibe esa información, pero esa información no viaja al cerebro. La información se procesa aquí mismo y se da una respuesta inmediata, que es apartar la mano. ¿Ya? Eso se llama arco reflejo o acto reflejo. Y eso es, entre otras, las funciones de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal nace de aquí, de la parte baja del cerebro, después del bulbo raquídeo, y se continúa y recibe los nombres de las regiones por donde va pasando. Esta es la columna vertebral. La vamos a ver en el laboratorio
el próximo sábado. Ahí tenemos una maqueta que muestra muy claramente la columna vertebral con sus vértebras, ¿cierto? Sus apófisis, esto se llama apófisis espinosa, y estas son el disco vertebral. Disco vertebral con sus vértebras. Entonces, la columna vertebral tiene un agujero, una cavidad por dentro, que es la cavidad raquídea, que es por donde se mete la médula espinal y viaja hasta el filum terminal, que se llama también cola de caballo, y de ahí se desprenden los diferentes nervios. Va recibiendo el nombre de la región de la columna vertebral por donde va pasando. Por ejemplo, esta es la región cervical, la de moradito, la región dorsal o torácica, ¿ya? La de azul, la región lumbar, la región sacra y la región coxilla o cola de caballo. Entonces, estas son las características. Recibe y transmite información. Perdón, me voy a tomar un vasito de agua. Ustedes disculpen. Si me hace por acá. Sí, pásame agüita, por favor. Dame el favor ahí. En la bondad. Bueno, entonces, recibe y transmite información nerviosa. Se extiende desde la primera vértebra, que se llama atlas, hasta la primera vértebra lumbar, más o menos a este nivel. Y de ahí emergen los diferentes nervios. ¿Ya? Ya explicamos lo de la raíz posterior y lo de la raíz anterior. Y tenemos el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Todos esos nervios que nacen de la médula espinal y también de los miembros superiores y los miembros inferiores. Y aquí tenemos un esquema. Este es el sistema nervioso central con la médula espinal. De la médula espinal salen diferentes nervios, se llaman nervios raquídeos. Entonces, esos nervios raquídeos tienen una función simpática y una función parasimpática. Son funciones contrarias. Por ejemplo, aquí a nivel ocular, ¿verdad? El sistema simpático permite la dilatación de la pupila del ojo. El ojo tiene un músculo que es el que permite la entrada de la luz. Ese músculo se llama pupila. Entonces, produce la dilatación de la pupila cuando hay escasa luz. La pupila se dilata cuando hay oscuridad. O cuando hay mucha luz, se contrae. Y eso lo propicia el sistema parasimpático. Otro ejemplo, otro nervio del sistema periférico. Cuando vemos un plato de comida bien sabroso, bien apetecible, se estimula la salivación, ¿verdad? Cuando ya terminamos de comer, se inhibe la salivación por parte del sistema simpático. El parasimpático la estimula, el simpático lo inhibe. A nivel de corazón, el sistema parasimpático reduce el latido cardíaco. ¿Ya? Es como cuando les hablaba de que cuando uno se va a dormir, uno se profundiza en el sueño. Y si tú manejas una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto en el día, porque estás moviéndote, porque estás activo, en la noche, en ese sueño profundo, puede llegar hasta 50, 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque estás en reposo. Entonces, ahí actúa el sistema parasimpático, reduce el latido cardíaco. Al contrario, cuando tienes una situación de peligro o estás haciendo ejercicio intenso o estás haciendo un trabajo pesado, el sistema parasimpático lo que hace es acelerar los latidos del corazón. ¿Ya? Otra, a nivel de esos nervios raquídeos, el sistema parasimpático contrae los bronquios. Los bronquios, como lo vamos a ver en el sistema respiratorio, son los que permiten que llegue el oxígeno a los pulmones y que salga el gas carbónico. Esos son los bronquios.
Entonces, el sistema parasimpático permite la contracción de los bronquios o el sistema simpático permite la relajación de los mismos. ¿Ya? A nivel de estómago, bueno, usted ingirió un alimento, ese alimento hay que digerirlo. Entonces, ¿qué hace el sistema parasimpático cuando siente que en el estómago está lleno de alimentos? Estimula la actividad digestiva, empiezan a producirse las enzimas que van a digerir ese alimento que te comiste. Y lo contrario, el sistema simpático inhibe la actividad digestiva cuando ya tú has terminado, ya comiste, ya se digirió, ¿verdad? Te fuiste a reposo y ya las enzimas digestivas hicieron lo que tenían que hacer y ya el estómago entra en una actividad de reposo. Y así sucesivamente. En el hígado estimula la función de la vesícula biliar en el sistema parasimpático. En el sistema simpático la inhibe. En el sistema parasimpático contrae la vejiga. En el sistema simpático la relaja. En el sistema parasimpático relaja el recto, ¿verdad? Cuando de pronto la función de, ¿cómo se llama? Cuando tienes la función excretora. Cuando necesitas pues que se cumpla la función excretora, ¿verdad? Que salga la materia fecal por el recto, empieza a haber unas contracciones del recto para que pueda salir la materia fecal. Eso acción la ejerce el sistema simpático. Ya, pues cuando la persona termina, se relaja el recto y ya el mismo sistema parasimpático se encarga de relajar el recto porque ya no tiene la necesidad de cumplir esa función excretora. Tenemos diferentes enfermedades del sistema nervioso, ¿verdad? Que ustedes deben también saber. El insomnio, que es la incapacidad para conciliar el sueño. Muchos sufrimos de eso. Bueno, ya yo, gracias a Dios, ya no lo tengo en el momento. Pero sí es una de las enfermedades que puede complicar a una persona y más en el tema cardiovascular. La persona que no duerme, pues tiene esas funciones que vimos aquí alteradas del sistema simpático y parasimpático. Ya las funciones de relajación deben cumplirse en las horas de la noche. El sistema nervioso y en general el sistema o el cuerpo humano, para decirlo de manera general, está diseñado para la actividad en el día y el descanso en la noche. ¿Ya? Cuando la persona tiene la necesidad de trabajar en la noche, sucede lo contrario. O sea, las actividades que deberían ser del día se pasan para la noche. Y lo que debería ser el reposo de la noche se pasa para el día. Entonces, hay una inversión allí, ¿verdad? De todos los sistemas, del sistema cardiovascular, del sistema nervioso, del sistema endocrino, se invierten las funciones y esto propicia que los órganos se vayan deteriorando. En el insomnio, por ejemplo, la mayoría de los problemas son cardiovasculares. La depresión, que se define según el libro DSM-5, que es el libro de los psiquiatras, la depresión se define como tristeza más ganas de morirse. Tristeza más ganas de no vivir más. Se define como depresión. Cuando la persona está realmente triste, pero se mantiene sus ganas de seguir viviendo, ¿cierto? Eso no se llama depresión. Eso se llama tristeza como tal. ¿Pero qué es la depresión? Tristeza más deseo de morir. Las cefaleas, los dolores de cabeza, que son muy constantes en nuestra población, tienen diferentes causas, ¿verdad? Las migrañas, que son un tipo de cefalea, que es esa persona que permanece constantemente con dolor de cabeza si la luz del sol es demasiado fuerte, como ha sucedido en estos días. Si toma alimentos como el café, por ejemplo, o el chocolate, bebidas negras, o la Coca-Cola, eso produce un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso
y le produce esa migraña. Y así sucesivamente hay diferentes causas de la cefalea. La demencia, cuando hablamos de que el lóbulo frontal es el que se encarga de las funciones del raciocinio, ¿verdad? Las funciones del razonamiento. Cuando el lóbulo frontal se ve afectado por cualquier causa, se produce el fenómeno de la demencia, que es la persona que ya no razona, empieza a decir y a cometer cosas indebidas, locuras. ¿Verdad? Accidente cerebrovascular. El sistema nervioso también está irrigado por las arterias. Como les decía, cuando esa irrigación se interrumpe en el sistema nervioso se llama accidente cerebrovascular o derrame, como lo llama la gente. La epilepsia es cuando ese sistema eléctrico a nivel de las neuronas se ve afectado y empieza a producir movimientos que se llaman movimientos tónico-clónicos. Empieza la persona a convulsionar. Hay diferentes causas. Enfermedad de Parkinson, bueno, ya la expliqué. Trastornos del lenguaje. Esto se da más que todo cuando hay alteración, cuando hay compromiso de el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que nos permite razonar y así como nos permite razonar, nos permite comunicarnos a través del lenguaje. Pérdida de la visión. Esto se da cuando hay alteraciones del lóbulo occipital. Acuérdense que él es donde se dan los núcleos de la visión, de la interpretación de lo que estamos viendo. Trastornos del movimiento. Bueno, cuando hablamos del sistema piramidal y cuando hay una afectación de las estructuras que integran esa función piramidal, cuando hablamos del puente del encéfalo que se ve afectado, pues puede afectarse el movimiento también. Debilidad muscular por diferentes causas, mareos y vértigos por diferentes causas. Esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa sin causa aparente que se mete o afecta el sistema nervioso. Alzheimer, cuando ya las conexiones del pensamiento, del raciocinio y de la memoria principalmente se ven afectadas. La persona empieza a olvidar cosas, sobre todo pérdida de la memoria reciente. Si usted tiene un familiar con pérdida de la memoria reciente, o sea, deja las llaves de la casa y no se acuerda dónde las dejó, ojo con eso. ¿Cómo se previene el Alzheimer? Haciendo ejercicios, como por ejemplo, colocar las llaves de las casas en diferentes sitios y acordarse dónde fue que se dejó. Eso es un ejercicio para prevenir el Alzheimer. Meningitis, cuando hablábamos de la aracnoides, la pia madre, la dura madre, cuando alguna de estas capas se infecta o se inflama. La migraña, ya hablamos de ella. Dolor del nervio trigémino. Lesiones del nervio ciático. Bueno, el nervio trigémino es un nervio que, valga la redundancia, inerva la mayor parte de la cara, ¿ya? Incluso del oído también. Entonces, cuando se afecta, generalmente duele la mitad de la cara. Nervio ciático, esto es a nivel de la columna lumbar. En su momento lo explicaré en el laboratorio por qué se da lo del dolor en la parte lumbar. Neuropatía intercostal, esto es cuando empiezan a doler las costillas, el cartílago costal, también me explicaré. Distrofia muscular, pérdida de la audición, trastornos del habla, trastornos de la marcha. Todo esto son enfermedades del sistema nervioso en las cuales hay afectación de la función de alguno de los lóbulos del cerebro, hay afectación del puente del encéfalo o hay afectación de la médula espinal. Bueno, ¿y cómo se previene? ¿Y cómo se propicia el buen desarrollo del cerebro y el cuidado? Adecuada alimentación. El cerebro necesita mucha glucosa, ¿verdad? Para enviar mensajes y respuestas. También necesita proteínas para que el cerebro piense, recuerde, analice, vitaminas y minerales que ayudan a mantener las funciones corporales normales, ¿verdad? El aprendizaje, necesitamos estar leyendo, necesitamos estar aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Los romanos, si ustedes ven esas películas, ellos siempre, las bibliotecas con una cantidad inmensa de libros,
¿verdad? Porque ellos consideraban que el aprendizaje era una forma de sanar. ¿Ya? Entonces, lean todo lo que puedan leer, no solamente de farmacia, todo lo que puedan leer. Eso es un alimento para el cerebro. Y todo lo que tiene que ver con la parte emocional, las palabras, los recuerdos, las buenas experiencias y vivencias que podamos tener. Y una recomendación de las vitaminas y aminoácidos que se pueden tomar para mejorar las funciones de la visión, la memoria, el metabolismo de las proteínas. En fin, ahí les dejo esas recomendaciones. Bueno, hasta aquí esta disertación. Si tienen alguna pregunta, es hora de hacerlas. Pues los escucho. Recuerden que esta disertación sobre el sistema nervioso queda grabada, queda guardada. Y apenas la plataforma Teams me la baje por ahí en una hora, bueno, ya revisaré eso la mañana, yo la cuelgo en la plataforma de Moodle, que es la plataforma campus virtual de la Universidad de Sur, para que quienes no estuvieron aquí puedan revisar. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la atención. Si no hay preguntas, Profe, dígame. disculpe. Ajá, De pronto no es una pregunta, más que todo es como curiosidad. Este, vente. pasa que, por ejemplo, se sabe que hoy en día ya se puede hacer trasplantes cerebrales, ¿cierto? Que son un poco conocidos, No, pero sí se puede, ¿o no? no, eso no se puede. Ah, ok. Porque, o sea, bueno, no, creo que es Trasplante de del cerebro no corazón. hay. Exacto. De O sea, otros órganos sí, pero del me refiero cerebro, a que, por ejemplo, las actividades cognitivas y eso, o sea, son restaurables hasta cierto punto, ¿o no? bueno, las funciones cognitivas depende de qué haya causado que se pierda la función cognitiva. Compartir nuevamente. A mí siempre pues, se me facilita con la gráfica. Las funciones cognitivas de las que hablábamos, bueno, están por aquí, ¿cierto? Las funciones del lóbulo frontal principalmente, razonamiento, la resolución de los problemas, de la memoria, de las emociones. Bueno, el cerebro, ¿qué se considera? Que mediante la evolución, ¿verdad? Nosotros terminamos en la raza humana, el Homo sapiens, sapiens, ¿cierto? Nosotros venimos, bueno, respetando el tema religioso, ¿cierto? Venimos de una evolución de los primeros primates hasta el Homo sapiens sapiens, los que somos ahora. Entonces, aproximadamente 350.000 años es la edad del hombre, desde el primate hacia allá, hacia atrás, no estaban estas estructuras como tal, ¿verdad? Había unas estructuras más pequeñas que se llama sistema límbico. Y de pronto, sí, algo de ya de masa cerebral. Porque estos seres tenían funciones primitivas. ¿Cuáles eran esas funciones primitivas? El alimentarse y el reproducirse, ¿cierto? Y el huir de los peligros, ¿cierto? De los animales que los pudiesen atacar, de otras tribus que pudiesen atacarlos y así sucesivamente. Entonces, esas eran las funciones principales. Pero en la medida que el hombre, que ese primate fue avanzando, se convirtió en neandertal, después se convirtió en Homo sapiens y después en Homo sapiens sapiens. ¿Por qué el Homo sapiens sapiens? ¿Qué lo diferencia de ese primer primate? Que ya el cerebro tiene una estructura voluminosa y que tenemos este lóbulo que se llama lóbulo frontal, que aquí en esta estructura que usted ve aquí, este azulito marcado que ve aquí, tiene una estructura que se llama la corteza prefrontal. Esta de aquí. Entre este azulito aquí, aquí. Esa corteza prefrontal, porque está antes de frontal, pero pertenece a él, es la que nos diferencia del resto
de todas las criaturas, principalmente de los mamíferos y de los primates, que fue donde empezó la evolución. Porque aquí está la posibilidad de razonar, de pensar, de resolver los problemas, de la memoria también, ¿cierto? Y la posibilidad de comunicar. De todo, la corteza del lóbulo frontal, la corteza prefrontal es la que nos permite razonar. Entonces, si los temas cognitivos se ven afectados, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, que la persona tenga un derrame y le afecte la corteza frontal y prefrontal, listo, ahí sí va a tener problemas de razonamiento, problemas de movimiento, de memoria y del lenguaje. Depende de qué tanto el accidente cerebrovascular haya comprometido toda esta región o parte de esta región, así se verá comprometido todas estas funciones, ¿verdad? Si el daño fue grande, ¿verdad? Va a ser más grande el compromiso de las funciones cognitivas. Pero si el daño fue algo mínimo, se van a ver comprometidas, pero de manera parcial. Tanto así que si es muy mínimo el daño y se le hace la terapia adecuada al paciente, se le hace el tratamiento adecuado, se le hace la atención primaria y la atención secundaria, se le hace la rehabilitación, el paciente puede recuperarse, puede recuperar esas funciones cognitivas, no al 100%, pero sí en un gran porcentaje. La persona nunca queda igual cuando sufre esas alteraciones en el cerebro, pero sí se logran recuperar en gran porcentaje esas funciones que antes tenían, incluso las funciones motoras. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Una enfermedad que se meta, perdón, con el sistema nervioso central, una enfermedad como la esclerosis múltiple, por ejemplo, ahí sí el deterioro va a ser un poco más marcado. ¿Por qué? Porque se está metiendo con toda la estructura, con todo este sistema nervioso. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber compromiso, no solo de las funciones cognitivas, de las otras funciones de las que estamos hablando, por una enfermedad degenerativa. Se degenera el tejido y por tanto todo lo bueno que tenía ese tejido se va a perder. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la causa del que haya propiciado la pérdida total o parcial de esa función cognitiva, así será la recuperación de la misma. ¿Ok? Muy buena pregunta. Listo, profe. Sí, o sea, no, más que todo era curiosidad porque no. No, lo del trasplante de cerebro, eso se ha visto solamente en las películas. No, sí, yo estaba En mal también. Frankenstein. Eso Sí, todavía estaba mal no ha ahí. sido posible porque tú te imaginas qué persona va a sobrevivir donde tengan que cortarle la médula. Y tú sabes que la médula, pues, para poder quitar el cerebro de allí, de donde está encasillado, hay que cortar médula, cortar nervios. Ya, y nada más con cortar médula, listico, queda listico porque no va a tener circulación de la sangre. Ajá. Lo que sí hubo en un tiempo, una época por allá en los años 50, 60, que había gente que cometía unas barbaridades, había científicos locos de verdad. Hubo un man que hizo un trasplante de cabeza entre dos perros. Se trasplantó la cabeza a un perrito sobre el cuello del otro y la cabeza trasplantada alcanzó a vivir un tiempo. ¿Ya? Dicen, dicen que eso ya se hizo en humanos, pero todavía no lo han publicado. Eso es una teoría conspirativa hasta el momento. Bueno, jóvenes, los dejo. Tengan buena noche. Nos vemos el sábado en la práctica, 7 de la mañana. El primer grupo, 10 de la mañana, el segundo grupo. Listo, Que profe, tengan gracias. buena noche. Bueno, que estén muy bien. Dejamos de grabar y nos fuimos. Hasta mañana.